Descargo de responsabilidad. Roca no Yusa no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Goldoth abrió los ojos y de inmediato notó los cambios en su cuerpo. No había dolor, no tenía ninguna dificultad para moverse, pero sobre todo, se sentía lleno de energía y vitalidad. Los achaques de la edad habían desaparecido. Goldoth sonrió. Al fin había llegado. Después de 300 años de vida, su muerte había llegado y su espíritu era libre y parpadeó al sentarse y mirar a su alrededor y a sí mismo. No estaba en su habitación, y tampoco en el cuerpo que recordaba y no, este cuerpo sí era el suyo, pero demasiado joven y se sostuvo la cabeza, sintiendo un dolor que lo dejó sin fuerzas y lo obligó a recostarse una vez más. Sus recuerdos actuales llegaron a él. Un día antes de ser nombrado caballero de la princesa Nasetanía de Piena, había sido enviado a buscar al asesino de las 6 flores y sacudió la cabeza una y otra vez, tratando de despertar, pero estaba atrapado en esta ilusión sin sentido. Al final, se levantó y se miró a sí mismo en el reflejo de una bandeja con agua. Su cabello ya no era blanco por las canas, sino liso, bien cuidado y negro como la tinta, cayendo hasta sus hombros. La pálida piel de su rostro estaba libre de arrugas, sus ojos verdes seguían apagados, pero su cuerpo era fuerte y alto, con músculos definidos y el poder vibrante de la juventud. Había pasado de tener 300 años a 16 y una vez más, estaba en el apogeo de su fuerza. Dioses, ¿por qué me maldicen? Por más de 200 años cumplí con mi deber. Después de sellar al Magín no renuncié a mi vida, aunque no tenía nada por lo que vivir. En nombre de aquellos que murieron, seguí adelante, usando su voluntad para crear el futuro que ellos hubieran querido. Forjé un imperio con mis propias manos y traje la paz pero ahora, todo lo que hice no existe, y me regresan a un tiempo solo para volver a contemplar todo lo que perdí, sin posibilidad de hacer nada para recuperarlo, se quejó Goldoth y esperó en silencio. Aunque este era el apogeo de su vida y el comienzo de su historia, en este momento, todo estaba perdido. Creía que era un caballero, pero todo era falso. Solo había sido una herramienta, usada y desechada y en realidad, nunca tuve nada. Ni ahora ni antes. Mi vida nunca tuvo un significado, pensó Goldoth. Y media hora después, no hubo respuesta, y Goldoth montó en cólera, aplastando la taza de agua que tenía frente a él. Aunque, gracias a su edad, ya no era el mismo de su juventud, y su ira ya no significaba la muerte de todo aquel que lo rodeara. Volveré, mataré a Nasetanía con mis propias manos. Luego hundiré mi lanza en mi corazón. Amenazó con furia. La respuesta llegó en forma de dolor, que lo hizo caer en la cama y sostener su cabeza mientras gruñía. Recordó a Chamot y Hans, ambos muriendo para sellar al Magín. En nombre de sus muertes, Goldoth había renunciado al descanso eterno. El sacrificio de Rolonia, la valentía de Adleti entiendo. Dijo Goldoth con una sonrisa triste. No estoy aquí para salvarme a mí mismo, ni para cambiar mi destino. Siempre he sido una herramienta, y eso no cambiará, agregó. Sin dudarlo, toda expresión desapareció de su rostro, sustituida por una fría determinación. Y después de colocarse su equipo, Goldoth salió de la posada donde se hospedaba. Montando su caballo de guerra, galopó hacia el país vecino durante 3 días, rumbo a uno de los templos de las santas. Y 3 días después, Goldoth se presentó en un templo con forma de pirámide, ubicado en la zona limítrofe de una ciudad, cuyo patio daba al bosque. ¿Y eres una montaña?, preguntó una voz aguda con curiosidad, mientras un grupo de sacerdotisas se hacía a un lado para dejar pasar a una pequeña niña, a la que Goldoth, a lo sumo, le calculaba 10 años. También vestía como una niña de esa edad. Pantalones abultados con faralaos, y una capa que se dividía en 2, con una capucha con grandes orejas que caían hacia atrás y los lados como si fueran cabello. Llevaba el pelo castaño y corto. Su piel era pálida, tenía algunas pecas, ojos verdes, y su estatura no llegaba poco más allá de la cintura de Goldoth. Pero esta niña no era una niña y yo casi. Era una adolescente de 13 o 14 años, y oficialmente, la santa más poderosa de todas. Chamot Rosso, la santa de los pantanos. En un futuro cercano, en apenas unos meses, sería elegida como una de los 6 héroes, y moriría cumpliendo con su deber. Sellar al Magín por otros 300 años. Santa de los pantanos, Chamot. Soy Goldoth Aurora, líder de los caballeros del Cuerno Negro, y pido refugio en tu templo, pues necesito preparar algunas cosas para cumplir con mi deber, dijo Goldoth, poniéndose de rodillas. Chamot creía que las montañas no se doblaban, se rió Chamot. Goldoth recordaba bien esa actitud.
Aún se preguntaba si Chamot tenía algún problema para crecer o si alguien simplemente había mentido sobre su edad. Se veía como una niña de 10 años y se comportaba como una de 7. No era una broma, ni un juego. Ella era así. No es que careciera de inteligencia, las santas eran conocidas por ser seres privilegiados en muchos aspectos, y la inteligencia era uno de ellos. Chamot no era la excepción. Era su personalidad lo que no encajaba con su edad o posición. Chamot se paseó frente a Goldoth, y pareció esperar que él dijera algo. Pero Goldoth nunca fue muy hablador, y ahora tampoco se sentía motivado para hacerlo. Él estaba allí solo por una misión. ¡Qué aburrido! Chamot no puede jugar así, dijo Chamot, y fingió marcharse, pero las demás sacerdotisas se alarmaron y le recordaron que Goldoth era un caballero del reino de Piena, el país más poderoso del continente en la actualidad, y debía ser tratado con respeto. Pero Chamot se va a aburrir mucho y la santa puede ignorarme por completo. Lo que necesito no tiene nada que ver con usted, interrumpió Goldoth, manteniéndose de rodillas, lo que hizo que las sacerdotisas se escandalizaran. Caballero Goldoth, la santa de los pantanos, y acepto. Puedes quedarte todo lo que quieras y tomar lo que quieras. Declaró Chamot con una gran sonrisa, interrumpiendo a su sacerdotisa. Luego salió corriendo. Varias sacerdotisas la siguieron, urgiéndola a seguir el protocolo. Y una semana después, Goldoth estaba en una herrería, martillando sin descanso un fragmento de metal de 2 metros de largo y medio metro de ancho. Ese amasijo había sido su lanza, que había fundido y mezclado con otros metales. «Oye», llamó una voz aguda a su lado. Goldoth dejó de martillar y se arrodilló. Frente a él estaba Chamot. Ella frunció el ceño y miró a la sacerdotisa que la acompañaba, quien soltó un pequeño sonido extraño. Goldoth supo lo que era. Él había engendrado algunos hijos, a los que nunca prestó atención, y jamás había tenido una relación significativa con ninguna mujer, pero no era ignorante de estos asuntos. Chamot, a diferencia de él, sí parecía interesada en la reacción de su sacerdotisa, pero ésta huyó cubriéndose el rostro con vergüenza. Chamot solo te ve como una montaña muy aburrida. Además, si Chamot te dejara subir arriba de ella, Chamot quedaría aplastada sin remedio, y Chamot no quiere morir joven, dijo mientras le picaba los músculos con un dedo. Goldoth no llevaba camisa ni chaqueta, solo pantalones y botas. Goldoth la miró. Esas palabras definitivamente no eran propias de una niña, pero por la forma en que las dijo, seguían sonando infantiles. Ella siempre fue muy extraña. Goldoth estaría dispuesto a apostar que algo no funcionaba bien en su cerebro. También estás duro como una roca, y a Chamot le gustan las cosas suaves, sentenció, agitando un tallo de cola de zorro, el mismo que usaba para provocarse vómitos y expulsar las criaturas que almacenaba en su estómago. Observándola, Goldoth solo pudo asentir. Su ropa era siempre esponjosa y suave a la vista, como si creyera ser algún tipo de muñeca. Pero lo que implicaban sus palabras no podía ser ignorado, y Goldoth Aurora, Chamot no va a dejar que te subas arriba de ella, sin importar nada. Ya puedes irte de mi templo, decidió Chamot. Goldoth hizo una mueca. Como había sospechado, algo no estaba bien. No pretendo cortejarte, dijo con seriedad, pero Chamot negó con la cabeza. Mis sacerdotisas dicen que no hay otra explicación a tus acciones. Dicen que viniste a desnudarte en mi patio para corromper la mente de Chamot y que Chamot sucumba a tu cuerpo perfecto. Pero Chamot no sucumbe. Chamot solo empieza a tener un poco de miedo, de que la obliguen a dejarse subir por una montaña como tú. Por el bien de Chamot, tienes que irte. Si no lo haces, llamaré a la abuela Mora y le diré que intentas aplastar a Chamot, sentenció con dramatismo. Goldoth no supo qué decir durante varios segundos. No porque se sintiera avergonzado, ese sentimiento lo había perdido hacía mucho, sino porque estaba completamente perplejo. Finalmente, se puso de pie y La montaña quiere aplastar a Chamot. Chilló Chamot y trató de huir, pero Goldoth la sujetó de la mano antes de que pudiera marcharse. No voy a subir ni arriba de ti, explicó con un parpadeo. Luego señaló lo que estaba forjando. Esto es un arma para mí. Solo yo puedo forjarla, pues solo yo poseo la fuerza para hacerlo. Me tomará un mes terminarla. No me estoy exhibiendo delante de ti, explicó Goldoth, y luego le soltó la mano. Chamot lo miró con los ojos entrecerrados durante varios segundos. Luego se acercó y comenzó a picarlo con el dedo por todos lados. Al final, suspiró aliviada. Entonces quédate. Ahora Chamot tiene que ir a castigar a esas mujeres que asustaron a Chamot, sentenció, y se marchó sin más.
Y Goldov escuchó gritos durante varios días, pero eso no era asunto suyo, así que siguió martillando. En su juventud, Goldov había usado una lanza con una gran empuñadura, más parecida a una alabarda. Era un arma útil para atacar, pero principalmente era defensiva. No para protegerse a sí mismo, sino a Nasetanía, pues el papel de Goldov siempre había sido protegerla a ella. Y cuando luchaba, eso era lo único que tenía en mente. Nasetanía era toda su razón de ser. Pero después de la batalla contra el Magín, todo lo que una vez fue se perdió, y nunca más volvió a luchar por nadie. Por eso cambió su arte. Dejó la lanza para adoptar una diseñada para aprovechar al máximo su fuerza y velocidad, causando el mayor daño posible a las fuerzas enemigas. Con esa arma, Goldov alcanzó su máximo potencial en combate, diezmando ejércitos enteros de Kionmas y humanos solo con su fuerza. Aquella arma fue forjada varias veces, y varias veces se rompió, hasta que él mismo decidió forjarla una y otra vez, hasta que, después de 10 años, la perfeccionó con su propia fuerza. Desde entonces, nunca más se rompió. Y un mes después de llegar al templo de Chamot, el arma estaba lista. Una espada pesada, del mismo peso que su antigua lanza, con una hoja de 1,70 metros y una empuñadura de 30 centímetros. La espada tenía su misma altura, y la hoja era de 20 centímetros de ancho. La aleación con la que estaba hecha no se intentaría de nuevo sino hasta dentro de 100 años, y solo para el uso de Goldov. Y Chamot aplaudió, interrumpiendo los pensamientos de Goldov. En los últimos días se había acercado más, porque al ver que él solo estaba terminando su espada afilándola y puliéndola, entendió que no tenía segundas intenciones. Solo estaba allí para forjar su arte. Y unos días después, Chamot volvió a desaparecer cuando Goldov comenzó a forjar su armadura, aunque no tocó su casco con cuernos de cordero. Nunca fue capaz de volver a forjar ese casco. Y un mes después de empezar la forja de su armadura, Chamot regresó y le exigió que dejara de asustarla y se fuera de una vez. Goldov se concentró en la armadura que había creado. Perneras, canilleras y brazaletes ajustados a su cuerpo. Su estilo de combate era rápido, ágil y poderoso. Nada podía interponerse en sus movimientos. Por eso, nunca usaba peto, ya que le resultaba demasiado rígido y limitaba su movilidad. Pero cuando se convirtió en emperador y le explicó esto a un herrero, este se propuso crear un peto que no afectara su agilidad. El resultado fue la armadura reforzada que llevaba ahora, con una protección pectoral hecha de pequeñas escamas, placas de hueso y tendones de Kioma, reforzados con metales, creando una aleación flexible que no interfería con sus movimientos. Aún así, su cuello y axilas seguían expuestos. Goldov ignoró las preocupaciones de Chamot sobre sus intenciones en el templo y se dirigió al patio para iniciar su entrenamiento de adaptación física con la armadura. Y un mes después, mientras entrenaba a medianoche bajo la luz de una luna llena, Chamot caminó hasta él con una expresión decidida en el rostro. Chamot ya no aguanta más. Chamot te va a dar una paliza y te devolverá a tu país, declaró. Chamot no permitirá que te montes arriba de Chamot. El cuerpo de Chamot es muy pequeño y frágil. Chamot moriría aplastada por una montaña como tú, concluyó. Goldov bajó su espada y sonrió, luego asintió. Está bien. Pero si yo gano, y Chamot se rió con ganas. Hombre montaña. Chamot es la más fuerte del mundo. Chamot te va a dar una paliza. Exclamó con seguridad. Si yo gano, insistió Goldov, y Chamot pateó el suelo varias veces. Chamot ganará. Chamot siempre gana. Replicó. Si yo gano, tendrás que cumplir mi deseo, dijo Goldov. No. Chamot no va a dejar que te subas arriba de Chamot. Exclamó Chamot con miedo. Entonces juro que mi deseo no será subirme encima de Chamot, dijo Goldov. Chamot parpadeó varias veces, luego pensó durante un minuto entero. Está bien, pero Chamot va a ganar. Sentenció, y salió corriendo dándole la espalda, para iniciar la batalla. Todas las veces que Chamot perdió fue por cosas como estas. Goldov simplemente podría lanzarle una roca en este momento y matarla con facilidad. Chamot se posicionó a 50 metros de Goldov en el campo de entrenamiento, que medía 200 metros. Luego usó su tallo de cola de zorro para introducirlo en su garganta, inducir el vómito y comenzar a escupir Kionmas que mantenía almacenados en una dimensión espacial dentro de su estómago. Chamot vomitó más de 100 de estas criaturas, pero Goldov sabía que podía escupir aún más.
Convoca a todas tus criaturas, o no aceptaré este duelo, dijo Goldoth, porque sabía que Chamot luego podría negarse a cumplir el trato, alegando que no había usado toda su fuerza. Además, Goldoth tenía otra intención. Dentro del estómago de Chamot había un artefacto mágico, y quería destruirlo antes de que se volviera un peligro para ella. Chamot maldijo y golpeó el suelo con furia, haciendo una rabieta mientras lo reprendía por insistir, alegando que si no se daban prisa alguien vendría a interrumpirlos. Al decir esto, pareció darse cuenta de que sus rabietas solo empeoraban la situación, así que se apresuró a invocar el resto de su ejército de Kiomas. Estas criaturas parecían grandes caracoles de casi 2 metros, hechos de agua. Goldoth conocía el punto débil de estas criaturas, pero Chamot no aceptaría una derrota basada en trucos, solo en fuerza. Hizo una mueca en su mente. Ninguna de esas criaturas tenía el artefacto mágico que estaba buscando y denle una paliza. Ordenó Chamot, señalándolo. El ejército de Kiomas avanzó. No le daría más tiempo. Goldoth se había enfrentado a ejércitos numerosos antes, incluso con santas entre sus filas. Pero estas criaturas eran diferentes. Su fuerza y agilidad no servían de mucho. Si las cortaba, se recomponían. Si las aplastaba, volvían a subir. Sin embargo, eran capaces de partir un árbol de un solo golpe y escupían ácido corrosivo por la boca, aunque quizás en este combate Chamot no lo utilizaría. El ejército de Chamot formó filas organizadas y avanzó hacia Goldoth, mientras ella agitaba su tallo de cola de zorro como una general, riendo con diversión. Siempre se volvía un poco loca al pelear. Goldoth corrió 30 metros hacia atrás, dándole más espacio a Chamot para desplegar su ejército como quisiera. Oye, no huyas de Chamot. Lo reprendió al verlo alejarse. Si estás lista, atacaré ahora mismo, sentenció Goldoth, colocando su espada en ristre como si fuera una lanza, y embistiendo directo contra el ejército de Chamot. No. ¿Qué haces? Montaña, te vas a morir. Gritó Chamot, pero Goldoth no le hizo caso. Con toda su fuerza y velocidad, se estrelló contra el ejército. La espada de Goldoth era imparable, y abrió camino sin dificultad. Pero eso fue todo. Goldoth se concentró únicamente en correr y atravesar fila tras fila de Kiomas, ignorando los golpes de aquellos que no estaban justo frente a él. Y un minuto después de que la batalla comenzara, Goldoth había atravesado todas las filas de criaturas, y la hoja de su espada estaba en el cuello de Chamot, que lo miraba horrorizada. Las sacerdotisas llegaron al campo en ese momento y gritaron de horror al ver el estado de Goldoth. Su armadura estaba abollada por varios lados, pero lo más grave era que no parecía tener piel donde no había protección. En parte de su cabeza se veía incluso el cráneo. Chamot no hizo nada. La montaña se mató solo. Se defendió Chamot, mientras sus sacerdotisas seguían gritando. Yo gano. Declaró Goldoth antes de desplomarse en el suelo, inconsciente. Y un mes después, Goldoth se despertó en una cama. Estaba en una habitación de piedra, más parecida a una celda que a una habitación. Una sacerdotisa que lo cuidaba gritó y salió corriendo. Goldoth estaba vendado de pies a cabeza, pero rompió las vendas y vio que ya no tenía heridas. Siempre era igual. Su cuerpo podía ser apuñalado, roto y despellejado. Mientras evitara los golpes mortales, eventualmente se recuperaría por completo, sin una sola cicatriz. Y 2 horas después, una renuente Chamot fue empujada frente a él por sus sacerdotisas. Pero Chamot ganó. Protestó, picando los músculos de Goldoth con el dedo mientras daba saltitos para alcanzarlo. Goldoth se arrodilló frente a ella. Mi deseo, santa de los pantanos, es que aceptes mi juramento, dijo Goldoth. Y mientras Chamot y sus sacerdotisas parpadeaban, él comenzó a hablar. Yo, Goldoth Aurora, hijo de nadie, amado por nadie, que no ama a nadie, y que no es nadie, juro obedecer y proteger tu vida, y la de las personas cercanas a ti, Chamot Rosso, santa de los pantanos, aun a costa de la mía, por el resto de mi vida, juró Goldoth, agachando la cabeza en sumisión. Y un minuto después, Chamot no respondía. Goldoth levantó la vista y vio que los ojos verdes de Chamot derramaban lágrimas. Chamot no se siente bien. Lloró Chamot, y salió corriendo de la habitación de piedra. Y Chamot no dio ninguna muestra de aceptación del juramento, pero tampoco volvió a intentar echarlo de su templo. Los días pasaron, y Goldoth volvió a ver a Chamot. Ella parecía haber olvidado todo lo sucedido, y pasaba por el campo de entrenamiento mientras él meditaba, solo para picarle con el dedo.
Y 5 meses después de su llegada al templo de Chamot, Goldoth se levantó en la madrugada, cuando sus sentidos le advirtieron que alguien venía del bosque. Goldoth, que vivía en el patio de entrenamiento, saltó el muro que lo rodeaba, y en un minuto localizó al intruso. El intruso era una intrusa. De cabello plateado y corto, un ojo azul, y el otro cubierto por una cinta. Su rasgo más distintivo era un cuerno de Kioma en la frente, que no era un adorno. No llevaba armadura, sino ropa ligera de color negro. Su capa parecía unas alas de murciélago deshilachadas. Sobre la cabeza, llevaba una flor azul y blanca. Su pecho estaba cubierto solo por una cinta delgada, y el resto de su atuendo era una malla corta, medias y zapatos negros. Su ropa destacaba por el contraste con su piel. Fremi tenía la piel más pálida que Goldoth hubiera visto. Goldoth reconoció a Fremi Speedrau, una de sus antiguas compañeras heroínas. Pero por su apariencia, en este momento no era una aliada, sino la asesina de las 6 flores, la misma que ya había matado a varios héroes y que había sido la causa de su separación de Nasetania. Goldoth frunció el ceño. La presencia de Fremi era muy distinta a la que recordaba. La Fremi que él recordaba era una chica triste y melancólica, y Goldoth recordó el origen de Fremi y comprendió su situación actual, y por qué su ojo azul lucía lleno de vida. En ese momento, ella tenía familia y amigos. Su posición era la de una heroína alabada por todos. A pesar de ser una santa de la humanidad, Fremi era medio Kioma. Pero ahora esa felicidad estaba por terminar. Gurmeu la había enviado a matar a Chamot, sabiendo que no podría hacerlo y que fracasaría, para quitarle todo lo que apreciaba y convertirla en una de sus marionetas, como parte de los juegos macabros del psicópata Kioma. Goldoth no hizo nada para detenerla. Si no dejaba que Fremi se enfrentara a Chamot, seguiría siendo la marioneta de Gurmeu. Así que dejó pasar a Fremi, sin revelar su presencia. El arma de Fremi como santa de la pólvora era un rifle, completamente inútil contra el ejército de Kiomas de Chamot. Solo tendría una oportunidad con una emboscada, y en un templo lleno de sacerdotisas y guardias, y la alarma sonó, y se escucharon disparos apenas un minuto después de que Fremi entrara al templo. Como era de esperar, 5 minutos después Fremi saltaba por la terraza. Un segundo después, varias criaturas de Chamot la seguían, y Chamot, montada sobre una de ellas, vomitaba más Kiomas mientras perseguía a su atacante hacia el bosque. «Gigante, Chamot puede sola», gritó ella al ver que Goldoth la seguía. Goldoth asintió, pero no dejó de seguirla. Observó la pelea desde los árboles. Fremi, perseguida por los Kiomas de Chamot casi inmunes a sus disparos, lanzó algunas bombas, luego saltó entre los árboles para ganar distancia. Al ver a Goldoth a unos metros, le apuntó con su rifle, pero al notar que él no intervenía, lo ignoró para concentrarse en Chamot y sus criaturas, que ya comenzaban a rodear el árbol donde se había refugiado. Chamot dirigía a sus criaturas como una directora de orquesta. Aunque algunas sufrían daños por las explosiones, las partes evaporadas se regeneraban pronto, y volvían al combate. Fremi no podía hacer nada. Esconderse en lo alto o detrás de los árboles era inútil. La perseguía un ejército que barría el bosque entero. Fremi fue rodeada y golpeada, pero se levantó de un salto y encontró una vía de escape por donde estaba él. Al verlo en su camino, abrió mucho los ojos, pero Goldoth no hizo nada por detenerla. Fremi miró hacia atrás para ver si la seguían, pero una vez se dio por vencida e intentó huir, su velocidad fue demasiada para las criaturas de Chamot. Y una hora después, Chamot pateaba el suelo y sacudía su tallo con forma de cola de zorro, regañando a sus criaturas por haber dejado escapar al enemigo. Luego se tragó a la mayoría de su ejército de monstruos y regresó al templo montada sobre una de ellas. Y Goldoth siguió entrenando en el patio del templo, y Chamot solía venir a visitarlo para huir de sus quehaceres y responsabilidades, o simplemente para picarlo con el dedo mientras él meditaba. Y 6 meses después de su regreso, una noche el cielo se iluminó en rojo, y una marca apareció en el hombro derecho de Goldoth. La flor de 6 pétalos. Una vez más, había sido elegido como uno de los 6 héroes. Goldoth se levantó de su cama y se vistió con su armadura. Colgó su espada a la espalda, añadiendo las cadenas que antes pertenecían a su lanza, y que ahora usaba contra enemigos a distancia. Cargó también varias dagas ocultas y sacó su casco con cuernos de carnero del armario. La única pieza de su antigua armadura que había dejado intacta. En el templo, la luz roja del cielo causó conmoción, pero pronto hubo una celebración en el patio principal, al anunciarse que Chamot Rosso, la santa de los pantanos, era una de los 6 héroes.
Goldoth se presentó en el patio central y se arrodilló, mostrando su hombro derecho con la marca de la flor de 6 pétalos. Las sacerdotisas, sacerdotes y gobernantes de la ciudad que se encontraban allí aplaudieron, y luego corrieron a detener a Chamot, que pretendía bajarse los pantalones abombados para mostrar su propia marca. Goldoth sabía que Chamot tenía la marca en la parte superior de sus piernas. Lo había visto una vez, cuando en el templo del sello se reunieron 7 héroes en lugar de 6, y fue necesario comprobar quién no portaba la marca. Goldoth, partiremos al amanecer, ordenó Chamot, cuando sus sacerdotisas le explicaron que no podía quitarse los pantalones en público. Así se hará, respondió Goldoth, notando que era la primera vez que ella lo llamaba por su nombre. Se preguntó si era porque aquello era un acto oficial. Y una vez que los 6 héroes eran elegidos por la flor de 6 pétalos, tenían un mes para llegar a las tierras de Magín y sellarlo por otros 300 años. Si no llegaban a tiempo, la misión fracasaría, y el Magín cuyo sello estaba debilitado se liberaría por completo, invadiendo el mundo junto con los Kionmas que creaba. Por eso, no había tiempo que perder. A la mañana siguiente, 2 caballos fueron preparados y cargados con provisiones. Para Chamot, que no necesitaba comer gracias a su magia, solo se prepararon ropa y productos de limpieza. Para Goldoth, 2 mudas de ropa, jabón, y suficientes alimentos. Él sí necesitaba sus 3 comidas diarias, e incluso más. En cuanto a guardias o refuerzos, eran inútiles, ya que solo los 6 héroes podían entrar a las tierras de Magín, protegidos por la flor de 6 pétalos que llevaban. Cualquier otro que intentara entrar moriría envenenado. La dirección que tomaron Goldoth y Chamot fue hacia la Tierra de los Lamentos, que conectaba con el continente por una estrecha franja montañosa, en sus fronteras. Y solo un día después de partir, mientras Goldoth había montado el campamento y comía bajo la mirada curiosa de Chamot que jugaba con el fuego, un caballo se detuvo cerca. De él descendió una mujer alta, de largos cabellos negro azulados. Llevaba un vestido de tela gruesa azul y una armadura ligera hecha de huesos tallados. Se acercó al fuego con paso firme. Era Mora Chester, la santa de las montañas. Llevaba unos pesados brazaletes con puños reforzados que servían tanto como armas ofensivas como defensivas, lo cual indicaba que era una luchadora cuerpo a cuerpo, y una con gran fuerza. Goldoth era un guerrero mágico, pero la magia que poseía no podía compararse con la que alimentaba a una santa. Ellas, de forma literal, podían interferir con las leyes del mundo. Y en el caso de esta mujer, que era la líder de las santas, esto era aún más cierto. Goldoth nunca pudo competir con su fuerza abrumadora, su agilidad ni su velocidad, que incluso habían superado las de Hans, otro guerrero mágico como él y además un asesino profesional, cuyas principales habilidades eran precisamente esas. Fuera de eso, Mora tenía muchas otras habilidades de apoyo que la convertían en una enemiga temible y una aliada muy poderosa. «Abuela Mora», exclamó Chamot y corrió a abrazarla. Mora le dio unas palmaditas en la cabeza, mientras miraba a Goldoth. «Goldoth Aurora», dijo Mora. Goldoth asintió. La santa de las montañas y él ya se conocían, pues había estado presente durante el entrenamiento de Nasetania como santa de la espada. Mora era la encargada de entrenar a las santas. «¿Dónde has estado? Se te envió a perseguir al asesino de héroes, pero luego desapareciste», preguntó Mora. Chamot se tensó, y Mora la pescó de la ropa y la levantó para mirarla directamente a los ojos. El gigante llegó al templo de Chamot, pero no dijo por qué comenzó Chamot. Chamot pensó que venía a subirse encima de Chamot. Chamot es muy pequeña y temió por su vida, así que le ordenó que se marchara, pero él no hizo caso. Entonces Chamot pensó en darle una paliza para que se fuera y no la aplastara. Chamot intentó ser blanda, pero el ejército de Chamot trató de protegerla, y el gigante terminó todo golpeado. Chamot pensó que moriría, y que abuela Mora la mataría de golpes, así que metió el cadáver en una celda de piedra y esperó que nadie se enterara. «¿Y qué hiciste qué?», gritó Mora, sacudiendo a Chamot como a una muñeca de trapo. «El gigante no murió, y mis sacerdotisas lo cuidaron, pero Chamot tenía miedo», lloró Chamot. Chamot se enteró de la misión del caballero cuando mandó a preguntar si alguien lo buscaba, y supo que quizás él estaba allí para protegerla. Entonces Chamot entendió que se metería en muchos problemas si confesaba que lo había herido, así que ordenó que lo escondieran y que no hablaran de él, y Mora volvió a sacudir a Chamot mientras la reprendía, y Chamot lloraba pidiendo misericordia, alegando que solo estaba asustada. Goldoth siguió comiendo en silencio, mirando el fuego.
Y caballero Goldorf, entiendo tu plan de esperar a que el asesino de las 6 flores atacara, y de no revelar tu misión para no ponerlo en alerta. ¿Pero por qué no lo reportaste al templo principal? Preguntó Mora, después de sacudir a Chamot sin obtener respuestas satisfactorias. Estaba ocupado, respondió Goldorf. Mora parpadeó. Chamot corrió, y quitó la protección del hombro de Goldorf para revelar la marca de la flor de 6 pétalos. Mora se sorprendió un poco. El gigante es muy fuerte. Atravesó el ejército de Chamot y sobrevivió, dijo Chamot, casi admirada. Mora le dio 3 fuertes sopapos que le sacaron lágrimas. ¿En qué demonios estabas pensando? La reprendió Mora. Pero no fue culpa de Chamot. Chamot quería ser buena, pero él insistió en enfrentar toda la fuerza de Chamot, y como Chamot no quería que el gigante la aplastara, Chamot accedió, explicó. Mora suspiró con impotencia y se sentó frente a Goldorf. Chamot se sentó a su lado, sobándose los chichones que le habían salido por los golpes de Mora. Goldorf, ¿qué has averiguado sobre el asesino de héroes? Preguntó Mora. Ya ha matado a un guerrero y a 2 santas, y ahora la santa del sol está desaparecida, añadió. Se llama Kfremi. Es medio Kionma y también una santa. La santa de la pólvora. Los Kionmas la crearon y ahora la usan en nuestra contra. Después de haber fallado y huido tras enfrentarse a Chamot, no se le ha vuelto a ver, explicó Goldorf. Mora pareció sorprendida, pero no dudó de la información. Entonces por eso tenía un cuerno en la frente. Chamot pensó que era un adorno, dijo Chamot, parpadeando. ¿Cómo pudieron los Kionma crear una santa? Se preguntó Mora, sin dirigirse a nadie en particular. Varias aldeas fronterizas con las tierras de los Kionmas han desaparecido en las últimas décadas. Los Kionmas las han secuestrado y utilizado para construir su propio templo y crear una santa. Esto implica que los Kionmas poseen un gran conocimiento sobre el mundo humano, y que mantienen tratos con personas en altos puestos de poder, reyes, o incluso con santas. Asumo que lo hacen mediante coacción o amenazas, aunque también deben existir alianzas e intereses compartidos, dijo Goldorf. Mora se tensó y lo miró con sospecha. Chamot matará a los que colaboren con el enemigo. ¿Quiénes son? Preguntó Chamot con furia. Lo hecho está. Ya es demasiado tarde para cambiar nada. Estos tratos se hicieron hace años, y ahora, como en el caso de la Santa de la Pólvora, secuestrada por los Kioma, solo queda enfrentarlos. No tiene sentido dividir nuestras fuerzas, respondió Goldorf. Mora se relajó de forma imperceptible, algo que solo alguien con experiencia en política podría notar. Chamot golpeó el brazo de Goldorf en protesta, pero luego se quejó del dolor en su propia mano. Goldorf, parece que posees grandes dotes como investigador. La princesa Nasetania tendrá un excelente guardia, dijo Mora. He jurado mi espada al servicio y protección de la Santa de los Pantanos, Chamot Rosso, dijo Goldorf, levantándose para limpiar su plato e ir a arreglar su saco de dormir. Chamot intentó escabullirse discretamente, pero Mora solo tardó un par de segundos en recuperarse de la conmoción, y la pescó del vestido para sacudirla como a una muñeca. Chamot. ¿Qué demonios hiciste? ¿Sabes quién es él? ¿Sabes las enormes repercusiones políticas y el desastre internacional que has causado? Gritó Mora mientras la sacudía. Chamot no hizo nada. Chamot era una buena chica en su templo y él llegó buscando a Chamot. Lo único que Chamot quería era no ser aplastada, lloró Chamot, mientras Mora la arrastraba lejos. Aunque se alejaron unos 200 metros, Goldorf seguía escuchando cómo Mora le impartía a Chamot una clase sobre política internacional y relaciones de pareja. Chamot, que no entendía nada, se quejaba constantemente, por lo que la clase volvía a empezar una y otra vez. Al final, Mora recordó que no había interrogado formalmente a Chamot sobre los hechos, así que procedió a sacarle toda la información desde el momento en que se encontró con Goldorf. Comprendió entonces que Chamot, en verdad, no sabía nada de nada, y que fue Goldorf quien actuó. Por supuesto, ya se había pasado toda la noche atormentando a Chamot. Y a la mañana siguiente, mientras Goldorf desayunaba, Mora y Chamot regresaron. Mora se sentó frente a él, mientras Chamot caía rendida sobre su saco de dormir. Goldorf, ¿por qué has abandonado el servicio de Nasetania? Creí que te convertirías en su guardia personal al regresar de esta misión. ¿En Piena ya preparaban tu regreso?, preguntó Mora con seriedad. No he abandonado a Nasetania. Siempre fui su perro fiel. Fue ella quien me abandonó, porque no soy digno de su confianza. Solo una herramienta desechable. Eso me deja sin un amo al que servir.
Nunca he tenido otra razón para vivir, así que solo me queda buscar una forma honorable de morir. Creo que sellar al Magín y proteger la vida de Chamot Rosso, y de las personas importantes para ella, es una forma aceptable de lograr ese propósito, explicó Goldorf. Luego se levantó para limpiar su plato y preparar los caballos. Mora no supo qué decir, y guardó silencio el resto de la mañana. Y como no podían perder tiempo, Goldorf levantó a Chamot suavemente de su saco de dormir, la colocó sobre su hombro, recogió sus pertenencias y las ató al caballo de Chamot. Luego, como ella era muy pequeña, la cargó en brazos y la subió a su propio caballo para emprender la marcha. Chamot estaba agotada mental y físicamente, así que apenas gruñó. Y Chamot se despertó a media tarde, más cerca de la noche que del mediodía, cuando ya habían atravesado 2 ciudades más. Ella no necesitaba comer, así que no se levantó hasta que hubo descansado por completo. Chamot se desperezó, mientras gruñía suavemente. ¿Quién me acostó en el piso? Se quejó Chamot mientras se frotaba los ojos. Luego miró a Goldorf y se quedó tiesa como una tabla. Goldorf acercó el caballo de Chamot, que iba atado al suyo, y la sentó sobre él. Y al día siguiente, al atardecer, un hombre vestido con ropas viejas y remendadas, con el cabello largo y alborotado que le cubría los ojos, y una cola de gato sobresaliendo por detrás, se plantó en medio del camino y levantó una mano para que se detuvieran. Goldorf tomó la delantera y apuró el paso de su caballo para ser el primero en enfrentarlo. Miau, tranquilo. Soy Hans Unti, uno de los 6 héroes, se presentó Hans, retirando la ropa del lado izquierdo de su pecho para mostrar la flor de 6 pétalos. Un gatito. Exclamó Chamot con emoción, pero Mora la miró con seriedad para que se comportara y dio un paso al frente para identificarse, aunque era evidente que Hans ya sabía quiénes eran ambas, y por eso se había presentado. Cabalga con Chamot, ordenó Goldorf, ya que Chamot, que a lo sumo pesaría 40 kilos, podía viajar fácilmente con alguien más. Además, tanto él como Mora llevaban armaduras pesadas y eran altos. No. Que el gatito camine. Chamot no puede montar con desconocidos, sentenció Chamot de inmediato. Goldorf saltó de su caballo. Sube, dijo con firmeza. No podemos perder tiempo. Miau, puedo mantener el ritmo, replicó Hans con incomodidad. Yo también, y tú eres más importante. Yo solo soy un guardia, dijo Goldorf. Miau, yo y miau. Exclamó Hans, al ver que Goldorf avanzaba hacia él con la clara intención de montarlo al caballo a la fuerza. No podemos perder tiempo, repitió Goldorf. Miau, no. Gritó Hans, saltando al otro lado del caballo con un movimiento tan ágil y fluido que ni siquiera dejó huellas. Gatito, el gigante no acepta un no por respuesta, se burló Chamot. Basta. Reprendió Mora con voz firme. Y 5 minutos después, Goldorf cabalgaba junto a Chamot, que se sobaba los chichones en la cabeza, mientras Hans montaba el caballo de Chamot. No es justo. El gigante es demasiado duro, y Chamot muy pequeña y frágil. Voy a terminar toda aporreada. Se quejó Chamot. Miau, qué escandaloso. Exclamó Hans, y entonces Mora se adelantó y le dio 2 chichones más a Chamot. Este es el final del capítulo. Si les gustó, denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.